¿Cómo les va? Vamos a empezar con un curso de introducción a los sistemas gráficos de control, que son los sistemas que más utilizamos adentro de planta para hacer un seguimiento de la calidad y un aseguramiento de la calidad. Y vamos a empezar esta primera clase con algunas definiciones básicas. Este es un curso básico de introducción a los sistemas gráficos, pero no le va a quitar cierta profundidad al curso. Para nosotros, el proceso completo de generar un producto o un servicio está compuesto básicamente por tres actores. El primer actor son las materias primas que necesitamos para producir ese producto. El segundo actor es el proceso propiamente dicho, que puede ser un proceso o puede ser una cadena de procesos, inclusive descentralizadas, parte de un proceso en un lugar, parte de ese mismo proceso en otro lugar, hasta que se llega al producto terminado, parte hecho en terceras manos. Y también el tercer actor, y el más importante, es el consumidor, que es el que va a aprobar o no aprobar lo que le estamos vendiendo. A nosotros en este caso nos va a interesar concentrarnos en el proceso propiamente dicho. ¿Y qué es un proceso? Un proceso es una forma de transformación, una forma de transformar algo en otra cosa. Una materia prima en un producto terminado o un conjunto de materias primas y auxiliares en un producto terminado. Una característica del proceso que no tiene nada que ver con la tecnología es que el proceso es un suceso temporal, es algo que ocurre en el tiempo. Un proceso no es instantáneo, no es un lote de producción o no es un lote de nuestro proveedor que lo recibimos y está ahí estático esperando que tomemos una muestra de él. Un proceso es algo que va ocurriendo en el tiempo. Por eso un proceso no es una instantánea, es una película. Y es por eso que en estadística, en la jerga estadística, también se habla de control de procesos o también se habla de los datos que producen los procesos como series de tiempo, porque son datos que van generándose cronológicamente uno detrás de otro en función del tiempo. Nosotros tenemos que ser capaces de controlar ese proceso porque tenemos una serie de exigencias de calidad aplicadas al producto final que hacen que nosotros tengamos que entregar ese producto en determinadas condiciones y siguiendo determinadas pautas de calidad. Esas pautas de calidad no se producen al final de todo, son una construcción que se va haciendo desde la materia prima, pasando por todos los procesos hasta llegar al producto final. Por lo tanto, nosotros tenemos que controlar el proceso para asegurarnos de que el producto final va a ser lo que tiene que ser. Es muy común que los procesos tiendan a descentrarse, a irse de donde deben estar, a tener tendencias, a tener momentos malos. ¿Por qué? Porque son una composición de muchas cosas, como vamos a ver. Los cambios, estos que se pueden producir en los niveles de calidad del proceso o de los procesos, generalmente no son bruscos, sino que son tendenciosos, o sea, empiezan a salirse del lugar de a poco, de tal forma que si no estamos atentos controlando, el momento en que salgan del lugar puede ya ser tarde y ya se puede haber producido material de mala calidad, que sigue viaje, porque no lo hemos detectado a tiempo. Las tecnologías, las metodologías para controlar los procesos más conocidas y universalmente adoptadas en el mundo desarrollado, en los países que han desarrollado las mejores calidades, como los japoneses, los americanos, los europeos, los chinos. Hay dos tecnologías y dos metodologías muy importantes que son los métodos de Shewhart, son métodos gráficos,
y los métodos de sumas acumuladas, o QSUM, que son ya un sistema más fino, muy interesante de control. O sea, los controles de procesos son dinámicos, no son estáticos como el control por muestra simple de N y C que veíamos para recepción por atributos. Se producen sobre una máquina o sobre un grupo de máquinas que están en marcha continuamente, no paran para que yo haga el control. Lo interesante de estos controles, al revés de los controles por aceptación y rechazo, es que con el resultado de un control en un instante determinado yo puedo ir al proceso y corregirlo si encuentro que el proceso se está yendo de su centro o está teniendo algún problema, cosa que no puedo hacer en los casos de recepción desde un proveedor. Ahora, ¿cómo es la calidad del producto terminado? ¿Cómo debe ser? O sea, yo siempre fabrico el mejor producto que puedo fabricar. Es discutible. Yo fabrico para un target, o sea, yo fabrico para un determinado grupo del mercado. No fabrico siempre premium. A veces fabrico commodity. ¿Por qué? Porque el target me lo exige y eso es donde yo me siento cómodo y ahí es donde yo sé ganar dinero. Ahora, no importa el target al que yo apunte. Yo tengo que estar seguro de que mi proceso tiene la capacidad o la factibilidad técnica de lograr entrar a ese target con la calidad final que produzco. Pero además no solamente está la factibilidad técnica, sino está el costo, porque el mercado tiene un precio fijado para cada artículo. O sea, el que fija los precios, salvo en artículos muy premium, es el mercado. O sea que mi factibilidad técnica, apuntando a determinado target, tiene que estar produciendo ese producto que ese target va a absorber a un costo, primero, que no me haga perder dinero y segundo, que me haga ganar lo que yo quiero ganar. Y también influye en todo esto el tipo de materias primas que yo voy a hacer y las composiciones que voy a usar. O sea, la calidad final del producto es muy compleja. Y si no la controlamos bien, puede ser que tengamos suerte de penetrar ese target y vender bien, como ocurre en algunos países desgraciadamente, o puede ser que empiece a tener un nivel de rechazo muy amplio. Esto se resume así: no importa lo que yo produzca, yo tengo unas tolerancias fijadas por el mercado. Fuera de esas tolerancias, mi cliente no está satisfecho. Dentro de esas tolerancias, mi cliente está satisfecho. Estas tolerancias son los límites de calidad que me impone el mercado. Entonces, el diseño definitivo del producto que yo voy a hacer es una resultante. No es la imaginación de un diseñador solamente. Es una resultante que es una resultante de una interacción, como son todas las resultantes, multidisciplinarias. Y para yo poder penetrar el target que quiero penetrar y mantenerme dentro de él, tengo que tener constancia de esa calidad. No puedo tener variaciones importantes de la calidad. Para tener la constancia de la calidad yo necesito controlar. Entonces necesito controlar el proceso. ¿Pero qué voy a controlar del proceso? Voy a controlar variables que produce el proceso. Temperaturas, velocidades, regularidades, descentrajes, presiones, concentraciones, densidades, las que ustedes se puedan imaginar. Ahora, un proceso puede tener miles de variables de control. ¿Cuáles voy a controlar? Y voy a controlar, en primer lugar, las variables de calidad que están asociadas a la materia prima. Eso lo haré posiblemente a través de controles de recepción, como hemos visto en controles de aceptación-rechazo. Voy a controlar variables de producto intermedio, o sea, de productos semi-elaborados. Voy a ir controlando la calidad
a través de varias variables de esos productos semielaborados. Voy a controlar las metodologías de trabajo, porque si se trabaja mal, el producto, por más bueno que sea, va a salir mal, y si se trabaja bien, va a salir bien. Todo eso está regulado por metodologías, por métodos. Voy a controlar las variables de mano de obra. ¿Cuáles son las variables de mano de obra? La capacitación que le doy a la mano de obra. Yo puedo tener métodos de trabajo perfectos, pero si el operario o el técnico no están capacitados, van a trabajar mal y su producto no va a ser bueno. Y también están las variables de ajuste de proceso. O sea, qué velocidades le voy a dar a las máquinas, qué presiones en cilindros, qué temperaturas, o sea, la estructura de la producción tecnológica propiamente dicha. Y hay más. Estas variables las voy a controlar ¿para qué? Para asegurarme de que el proceso en todas esas variables se mantiene en cada una de ellas dentro de sus tolerancias. O sea que por cada variable que yo controle, voy a tener que tener un estándar. Y por cada estándar que controle, como hemos visto en los cursos gratuitos iniciales, voy a tener que tener tolerancias. O sea, voy a controlar variables que van a estar estandarizadas y que me van a dar una tolerancia para saber cuándo estoy fuera. Las tolerancias y esos valores estándar, ¿dónde están generalmente? Y siempre hay algún grupo de ingenieros y de gente que se ha molestado en generar unos documentos que algunos le llaman, en ISO 9000 se llama el contrato con el cliente, en otros casos se llama ficha técnica de producto, tiene muchos nombres, puede tener muchos nombres. Plano de despiece o plano de producción, o sea, hay muchos nombres para esto, pero son lugares donde por cada etapa del proceso y por cada variable controlada figuran las tolerancias y los estándares de calidad. ¿Sí? Entonces, tenemos un proceso que tiene un flujo constante de producción. Ese proceso hay que controlarlo en determinadas variables. Esas variables tienen tolerancias y tienen estándares. Ahora, para yo asegurarme de que esas variables están dentro de las tolerancias, tengo que controlar el proceso con cierta frecuencia. No puedo controlarlo una vez por año y irme a dormir. Tengo que tener una frecuencia de control para cada variable diferente. Y con esos controles que voy realizando en cada una de las variables, voy a generar un gráfico. Voy a ir generando un gráfico. Cada día que controlo 2 o 3 puntos más, le agrego 2 o 3 puntos más al gráfico. Ahí tienen ustedes gráficos de distintos tipos de variables controladas en un proceso. ¿Sí? Vamos a ver cómo son estos gráficos. Estos gráficos tienen, en primer lugar, la traza de lo que fue ocurriendo en el tiempo. O sea, el eje horizontal del gráfico es un eje de tiempo, por más de que en este ejemplo sea un eje donde muestra un número de control. Pero es un eje de tiempo porque el control número 53 seguramente fue anterior al 105, etc. Entonces, esto es una serie cronológica de valores de control de una variable. CBNEC es la variable que estoy controlando. No importa lo que represente, es los resultados que fue dando esa variable en el tiempo. Y el eje vertical es el valor de la variable, el valor que dio ese control, el resultado de ese control. Fíjense que este gráfico tiene los dos límites trazados, el superior e inferior, con sus números, con sus valores, y aparte me va acusando en qué instante ese gráfico mostró que el proceso estaba fuera de los límites. Por supuesto que este gráfico yo lo voy viendo a medida que se va construyendo, no lo veo como lo veo acá, que lo veo, como es un ejemplo para un curso, bueno, lo veo entero con 500 controles. Lo voy viendo a medida que se va construyendo. En el momento que aparece un punto fuera de control, voy a ver qué pasó en el proceso y voy a tratar de corregirlo para que este punto no vuelva a ocurrir.
En el momento que apareció el segundo punto de control, voy a volver a ir al proceso, que por ahí fue 5 días después. O sea, yo lo voy a ir recorriendo secuencialmente este gráfico a medida que se va generando. Muy bien. Hasta ahora lo tenemos claro. Ahora, ¿cuáles son las variables que yo controlo? ¿Controlo todas las variables? No, porque no tengo ni gente, ni laboratorios, ni tiene sentido controlar muchas variables de un proceso que no tienen influencia sobre el proceso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir al proceso y entendiendo qué es lo que hace ese proceso y hablando desde los operarios hasta los ingenieros de proceso, empezar a saber cuáles son lo que se llaman variables críticas. ¿Qué son las variables críticas de un proceso? Son las variables que si no se controlan, son las variables que si se van fuera de las tolerancias, el producto que se genera es inválido, es malo, es desechable, es scrap o nos trae unos problemas tremendos después en el proceso. Esas son las variables críticas. Después hay otras variables que son secundarias, pero las críticas tengo que controlarlas. Por lo tanto, mi prioridad es saber cuáles son las variables críticas del proceso. ¿Cómo se hace eso? Hay herramientas estadísticas que nos permiten determinar en un proceso cuáles variables son las que influyen. Una de las herramientas es el QFD, Quality Function Deploy, que es una herramienta muy interesante, es muy probabilística, muy estadística y muy casada con la producción, que nos permite determinar cuáles son las variables críticas de un proceso y por lo tanto saber cuáles descartar en un control. Por supuesto, en este curso no vamos a hablar de QFD, hay un curso especial de QFD. La otra herramienta, que es bien estadística, es la regresión, la correlación y la regresión. La correlación y la regresión son herramientas muy poderosas dentro de la estadística que nos permiten definir con mucha precisión la influencia que tiene cada variable en la resultante de un proceso, que es lo que estamos buscando para definir las variables críticas. Y estas variables críticas los americanos las llaman CTQ y CTP, Critical to Quality y Critical to Production, o sea, críticas para la calidad del producto y críticas para la producción del proceso. Son dos familias distintas de variables. Muy bien. Y entonces vimos cómo está construido un gráfico. Eje vertical, el valor de la variable, eje horizontal, un tiempo, una gráfica y dos límites. ¿De dónde salen estos límites? O sea, ¿dónde aparecen? ¿Quiénes los ponen? Y acá se arma siempre una discusión, ¿no? ¿Quiénes ponen estos dos límites en estos gráficos? Nosotros no. Nosotros no los definimos. Entonces acá tenemos que hacer una diferenciación entre lo que son la calidad exigida por el cliente transferida a los límites y a las tolerancias y a los estándares que esa calidad exigida por el cliente nos produce adentro del proceso. Y por otro lado, las tolerancias reales del proceso. Porque el cliente me puede estar pidiendo que una prenda, por ejemplo, pese entre 300 y 350 gramos, pero mi proceso está tan descalabrado, tan descentrado, que produce prendas entre 280 y 360 gramos. Y entonces estoy fuera de lo que pide el cliente. O sea, lo que pide el cliente es una cosa, la realidad de mi proceso es otra. Los límites en los controles gráficos de procesos son los límites que me dice mi proceso que él tiene. Son la realidad de mi proceso. Entonces lo que yo tengo que hacer es trabajar sobre la realidad de mi proceso para que calce dentro de las exigencias de mi cliente. Y ese es un trabajo estadístico, puramente estadístico, que se combina con la tecnología. Porque si no hago esto, y yo le impongo a estos gráficos la calidad de las tolerancias derivadas de lo que pide mi cliente,
estoy forzando mi proceso a ser bueno por decreto. Porque mi proceso me va a decir, no, mis límites son estos, no estos que vos me querés imponer. Esto es lo mismo que querer detener el tiempo agarrando fuerte la aguja del reloj o sacándole las baterías al reloj electrónico. El tiempo no se detiene. La realidad es la realidad. Los deseos son los deseos. Entonces, a esto se le llama capacidad de proceso. Algunos le dicen factibilidad, pero estadísticamente la palabra más exacta es capacidad de proceso, y esto también tenemos un curso completo de capacidad de proceso. La capacidad de proceso me va a decir con precisión en qué nivel de satisfacción del cliente estoy yo, cuál es mi probabilidad, cuál es mi riesgo de no satisfacer al cliente y qué puntos debo controlar y manejar para que la calidad final entre dentro de lo que mi cliente tiene como expectativa. No se olviden que mi cliente puede no ser un usuario común, una persona de la calle que mucho concepto por ahí de la calidad no tiene. Mi cliente puede ser otra empresa que utiliza mis productos como materia prima. Y ahí estamos en problemas. Entonces, lo que decíamos antes, tenemos que ser capaces de entender la demanda y compararla con nuestra realidad. Y nuestro proceso tiene que ser siempre mejor que lo que demandan nuestros clientes y que está escrito en las fichas técnicas. En las fichas técnicas, las tolerancias y los estándares no son los reales de nuestro proceso. Son los que están derivados, son los que son derivados de las exigencias de nuestro cliente, sea quien sea nuestro cliente. Y esta es la esencia de las normas de calidad, de las normas de aseguramiento de la calidad, y que se maneja en capacidad de procesos, como ya dijimos antes. Entonces, lo que voy a brindarles a ustedes en las siguientes presentaciones de este mismo curso es la demostración conceptual, que es lo que acabamos de ver, de lo que son los sistemas de control gráfico. Vamos a describir bien los gráficos de Shewhart y sus aplicaciones. Vamos a ver cómo se calculan los límites a través de los softwares especializados en esto, desde los más caros como el Minitab hasta los intermedios como el QA Macros o los más bajos como el XLStat. Vamos a ver qué significan las políticas de seguimiento y continuidad en nuestros planes de muestreo. Y bueno, con esto ya vamos a poder, con este curso ya vamos a poder construir nuestros gráficos de Shewhart y hablar de frecuencias de muestreo. Algo ya habíamos hablado antes, pero con este curso ya vamos a poder empezar a hacer estas cosas, que es muy importante. En otros cursos profundizaremos, porque los gráficos de control tienen muchísimos aspectos diferentes. Hay gráficos como los que vimos recién, que son los más estándar, pero hay gráficos para controles individuales, por rango, hay muchos gráficos. Les puedo asegurar que es una selva de gráficos. Y los softwares son absolutamente necesarios si queremos hacer un trabajo serio de control y de aseguramiento de calidad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.